Bueno, bienvenidos a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es un gusto tenerlos hoy aquí, en especial porque creo que estamos iniciando una etapa en apoyar a la comunidad sorda para que pueda acercarse a la literatura. El propósito de la biblioteca, a raíz de la experiencia que hemos obtenido con las actividades culturales a las que han asistido personas sordas, ha sido la de empezar a crear obras literarias en lengua de señas con la participación de personas sordas. En el 2016 invitamos a la comunidad para participar en la conversación en torno al tema de la paz, al acuerdo de paz. Y gracias a estas conversaciones pudimos crear ya 2 obras, un glosario que se llama Señas para la Paz. Llevando este glosario a los colegios, vimos la necesidad de crear relatos, adaptar, traducir los relatos literarios para comprender de qué estábamos hablando cuando nos referíamos a la paz. Y es así como surgió la publicación de la novela La luna en los almendros, una publicación que se hizo gracias a una alianza con el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, a las personas sordas, al escritor Gerardo Meneses, a la editorial SM y al ilustrador argentino Daniel Rabanal. Con el propósito de aportar al acercamiento de la literatura y en especial a las estructuras narrativas, invitamos para esta conferencia a Carlos Arturo Charri, a quien le agradecemos pues estar aquí con nosotros hoy. Carlos Arturo es politólogo, profesional en estudios literarios, y tiene una maestría en estudios culturales de la Universidad Javeriana, trabaja en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y también es columnista del periódico El Espectador y la revista Semana. Para nosotros la verdad es que es un gran placer contar con Carlos hoy acá. Él ha tenido acercamiento con anterioridad, más o menos desde el 2016, cuando empezó a asesorar al Instituto Nacional para Sordos en el tema de la paz. No se preocupen si hay algo que, digamos, no queda totalmente resuelto hoy. Vamos a tener otras actividades relacionadas con este tema, con la novela y el acercamiento a la literatura. Para nosotros es muy importante recoger todas las inquietudes que ustedes tengan con el fin de crear un proceso lector con ustedes. Bueno, Carlos, bienvenido. Buenos días a todas, a todos. Agradezco mucho que estén ustedes acá. Para mí es muy emocionante poder conversar con ustedes sobre este tema por 2 motivos. Porque hay 2 temas que a mí me apasionan en la vida. Lo que tiene que ver con el conflicto armado, con entender el conflicto armado, la guerra en Colombia, pero también con la literatura. Y esta obra, y lo que vamos a hacer hoy, es hablar de esos 2 elementos. Vamos a hablar de la guerra a través de la literatura. Ahora bien, vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que es la literatura. Ustedes seguramente habrán escuchado o sabrán que la literatura es algo de lo que la gente se relaciona con mucha frecuencia, con lo que se relaciona con mucha frecuencia. Tal vez sabrán que existen personas muy importantes por escribir libros, pero lo que quizá no saben es por qué la gente escribe libros. ¿Qué es lo que hace importante la literatura? ¿Por qué escribimos? La literatura o la escritura ha estado desde el comienzo del tiempo. Desde que el hombre y desde que los seres humanos han comenzado a relacionarse con otros seres humanos, han sentido la necesidad
de contar no solo lo que ven, sino lo que sienten. Y esto es uno de los elementos más importantes que tiene la literatura. La literatura nos permite profundizar, explorar las emociones y los sentimientos que a veces no encontramos, y voy a decirlo en términos de ustedes, señas o palabras para expresarlo. A veces, por ejemplo, cuando estamos tristes y queremos comunicarlo, tal vez la seña y la palabra que define la tristeza no alcanza. Y creemos que hay que decirlo de otra manera, decirlo de manera más amplia, más profunda, porque la tristeza que siento es muy, muy, muy grande. Ustedes, seguramente, todos ustedes, y quiero hacerle una pregunta, todos ustedes vieron este libro, ¿cierto? Lo trabajaron en el colegio. Alcen la mano los que lo trabajaron. Este libro, si no lo han trabajado, es importante que vean los videos porque va a ser muy importante, no solamente para entender este diálogo que estamos comenzando, porque apenas estamos comenzándolo, sino porque es muy importante, porque es el primer libro en literatura que se traduce a lengua de señas colombiana. Antes no existía ningún libro que se acercara a que fuera interpretado en lengua de señas. Por eso es la oportunidad para que ustedes digan, el primer libro que estuvo interpretado a lengua de señas colombiana, yo lo conozco, yo sé cuál es. Eso los hace, por ejemplo, a ustedes en este momento especiales. Son las primeras personas en el país que están trabajando este libro a profundidad. Tal vez dentro de 10, 15 años haya 10, 15 libros, pero este es el primero. Entonces es muy importante decir, el primer libro que se trabajó en lengua de señas, yo lo conozco. Y quiero que hablemos de esta imagen. ¿Alguien recuerda por qué o qué pasa en ese momento? ¿Alguien recuerda cuando vio los videos? ¿Recuerda qué es lo que pasaba? En ese momento, el hijo está pensando mucho en la familia, recuerda también cuando acabó la época de lluvias, de tormentas, y recuerda la familia, recuerda a su familia, cómo él vivía, recuerda a su papá y toda la felicidad que sintió durante ese momento. Y también recuerda el amanecer y toda la lluvia que sintieron durante la noche y cómo al amanecer la vida cambia y eso le da mucha felicidad. Lo que nos dice la compañera es muy importante, porque lo que está pasando en este momento en el libro es uno de los momentos en los que, por ejemplo, está describiendo el autor algo que es uno de los momentos que para el protagonista es uno de los momentos más bellos. Y él podría decir, el autor podría decir simplemente, fue un día bonito, fue un día bello. Sin embargo, comienza a describir por qué es bello, por qué ese día es especial. Y a partir de ese momento le explica el papá al hijo, le va a explicar que ese atardecer tiene un nombre muy especial y que se llama el sol de los venados.
y que es lo más bello que él ha visto en la naturaleza. ¿Por qué me parece importante esto en el libro? Porque la literatura lo que nos permite es profundizar en las emociones. La literatura no solamente describe de manera plana, sino la literatura es como abrir el interior de lo que sentimos y expresarlo. Es mucho más profundo que cuando estamos hablando de manera cotidiana, de manera normal. Cuando los escritores escriben, lo hacen de manera profunda sobre el interior de sus sentimientos. Y en ese sentido, por ejemplo, todos nosotros podríamos ser escritores, porque todos tenemos sentimientos en el fondo de nuestro pecho, en nuestro interior. Cuando nosotros estamos emocionados, no hablamos igual, y cuando digo emocionados me refiero a felices o tristes, no hablamos igual que cuando estamos hablando de algo normal que nos pasó un día cualquiera. La literatura es eso, es emoción, es profundidad, es tristeza, es alegría, es amor. Todo eso es lo que está en la literatura. Por eso el ser humano tiene la necesidad de escribir literatura, para poder comunicarse con la profundidad de su interior. Y en este caso, con la profundidad del recuerdo más feliz que tiene de la naturaleza. Acá lo tenía resumido. ¿Es claro? ¿Es claro por qué existe la literatura? ¿Qué es la literatura? Ahora quiero hablar del libro que es del que hemos venido a hablar, que es un texto literario. Todo libro o todo texto literario tiene una serie de elementos y es importante tenerlas en cuenta cuando estamos leyendo o cuando estamos viendo la interpretación en lengua de señas de un texto literario. Todo texto tiene un autor, tiene personajes, tiene alguien que cuenta la historia o que la narra, hay un tiempo y están los lectores. Lo que yo les propongo ahora es mirar cada uno de estos elementos en el texto La luna de los almendros, y luego en el próximo encuentro, que espero ya todos hayan visto o vuelto a ver la obra, entremos a profundizar en lo que nos produce o lo que sentíamos cuando veíamos o leíamos este texto. Porque lo importante de la literatura no solo es conocer lo que pasa, sino sentir con ella, sentir con la literatura. Nosotros no leemos literatura solo por conocimiento, sino leemos literatura para sentir. Y eso es fundamental. Por eso, en este primer encuentro, hoy, vamos solamente a ver la estructura de los elementos más importantes de este libro, y en el próximo encuentro quiero que todos lleguen con el libro visto, para que hablemos de lo que sintieron cuando lo leían. Y estoy seguro que van a encontrar un mundo maravilloso. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta?
¿Alguien tiene alguna pregunta mientras seguimos con la presentación? ¿Alguien le gustaría comentar algo? Muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Quería hacerles una recomendación y es una reflexión, no sé, ustedes tal vez puedan leer el texto, sin embargo hay que agradecer todo el proceso de traducción que se hizo a este libro y es importante que puedan conocerlo y poder entender, porque justamente si ustedes reciben una información muy corta seguramente no van a tener claridad de lo que se está hablando. Entonces, el capítulo 1, y tengo yo la experiencia, vi que tuvimos la oportunidad de venir acá y socializar acerca del capítulo 1 y entender este capítulo. Este capítulo no es el inicio, es como el final de la historia. Y en el capítulo 15 es el inicio de la historia, entonces es bastante diferente a como uno pensaría que se está contando una historia. Y Diego, que es la persona que está contando, es el narrador, pero luego él cambia de personaje y ahí pues no, creo que no tiene el nombre, no hay un nombre, pero al final, el capítulo, el último capítulo, cuando uno ve el último capítulo, se enreda un poco y es porque en el primer capítulo es el final. Entonces ahí habla de una vida maravillosa, donde todos trabajan, donde todos están bien, pero cada vez que ustedes van mirando cada uno de los capítulos donde se habla de la guerra, la violencia, donde hay situaciones muy difíciles de mucha tristeza y donde no se pueden quedar en esa región y tienen que salir de allí, van a otro lugar, a un lugar donde ellos no se sienten cómodos, donde está la situación mucho más difícil, de pobreza, y en ese momento la esposa trata de hacer una celebración de cumpleaños para que todos estén felices, comparten allí, pero la mamá hace esto, pero el papá sigue deprimido, pensando, fumando, pensando en esa historia, esas dificultades que vivieron. Entonces, es un poco como al comienzo tal vez se ve la felicidad, pero luego empieza a narrarse toda la historia de violencia, de dificultades en el campo, de todas las situaciones que tuvo que vivir y eso nos genera una reflexión. Entonces yo les pido por favor que vean los videos, por favor, sí, que los usen, bueno, y que continúen y no se queden con esa pequeña información, sino que continúen en ese proceso. Gracias. Al que vemos ahí, muchas gracias Daisy. Al que vemos acá en la pantalla es el autor del libro. Este libro, o Gerardo Meneses, es un autor que se ha especializado en escribir para jóvenes de 10 a 15 años. Es decir, que los libros principalmente también tienen edades recomendadas. Este libro está hecho, por ejemplo, para jóvenes que tienen su edad. Entonces también es muy interesante que el primer libro o el libro del que vamos a hablar está hecho para personas como ustedes. Es decir, que tiene entonces un lenguaje más agradable, no tiene palabras tan complicadas, trata de ser muy agradable también con las descripciones, también tiene cierto humor. ¿Y eso por qué? Porque el autor está pensando, por ejemplo, en escribir para personas como ustedes. Esto para que sepan quién está detrás del libro del que estamos hablando. ¿Ustedes conocen a esta persona? Esta persona, Diego, ¿lo conocen? Diego es quien en esta interpretación cumple las veces o tiene dos papeles muy importantes. El primero es el narrador,
Pero ¿qué es el narrador en una obra? ¿A ustedes les ha pasado que alguna vez le están contando una historia a un amigo o a una amiga? ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez han contado una historia, cierto? Esa historia, cuando ustedes la cuentan, ustedes son los narradores. Pero ustedes también pueden ser los protagonistas de esa historia. Porque ustedes están diciendo, a mí me pasó esto. Resulta que yo estaba jugando fútbol y me caí y me raspé y por eso no pude luego ir a la fiesta porque estaba herido. Ahí yo estoy contando la historia, pero estoy contando una historia que me pasó a mí. Entonces yo puedo ser el que narra, el que cuenta la historia, pero también puedo ser el personaje. Por eso es que en los videos ustedes van a ver que Diego es el narrador, pero también es protagonista. Y una historia, entonces una historia tiene un narrador, pero también tiene personajes, y tiene muchos personajes. En este caso, hay dos protagonistas en esta historia. Diego, ¿sí se dan cuenta que cambió de camisa? Miren esta camisa. Cada vez que Diego sale con esa camisa es porque su papel no es de personaje, sino es el narrador. Por eso siempre sale con la misma camisa. Y cuando sale con otras camisas, ¿sí se dan cuenta que parece que tuviera el pelo diferente? ¿Sí se dan cuenta del pelo como es de diferente? Parece como más joven, ¿verdad? Porque está haciendo el papel de un niño. Entonces ya no es el narrador, la persona seria, vestido formal, sino que es el protagonista de la historia que él está contando. Y al lado está su hermano. Juntos siempre están todo el tiempo. Y en la historia vamos a encontrar otros personajes. Vamos a encontrar acá arriba, de blanco con bigote. ¿Quiénes suelen usar los bigotes? Es el papá, ¿cierto? Por eso es que los personajes también tienen como esos rasgos, lo muestran como si fueran más grandes, a diferencia de los otros que parecen mucho más pequeños por las camisetas, y todo eso tenemos que verlo para entender la historia. Y también vemos al lado a la mamá. Luego vamos a encontrar otro personaje muy importante en la historia, que es Don Luis, el lechero, que es el que siempre los lleva en el carro y los va llevando al colegio. Y también hay otros dos personajes que son muy importantes porque esta historia tiene que ver con la guerra. Este hombre es un guerrillero. Y este otro hombre hace parte del ejército. Ambos son importantes en la historia. Entonces vemos la familia arriba, el amigo y dos personajes que nos hablan de la guerra. ¿Por qué es importante eso? Para entender, es importante que cuando estemos leyendo sepamos quiénes son los personajes, diferenciar los personajes y qué es lo que los hace especial. Ver, por ejemplo, cuáles son los rasgos físicos, cómo se visten, cómo tienen los gestos en la cara, si son más serios, más bravos, más alegres,
porque todo eso nos está contando la personalidad de los personajes. Me gustaría que viéramos un fragmento de una de el comienzo de de la historia, para que veamos una serie de cosas que hemos aprendido. El narrador y los personajes.
Eh, Esto es para que vean algunos elementos muy importantes, y es que, si se dieron cuenta en la historia, hay algunos elementos que son importantes, y es, ¿vieron el narrador? Siempre sale de camisa morada. ¿Vieron que luego, cuando es el personaje, es el mismo pero sale con otra camisa? ¿Por qué? Porque está contando la historia de algo que le pasó a él, y entonces él ya no es el narrador sino el personaje. Y está hablando con su hermano, que también parece joven como él. Y vemos, por ejemplo, que muestran cuando aparece alguien al que llaman los muchachos, que en realidad es como un guerrillero que aparece como bravo, mucho más rudo, mucho más grande. Esto para entender los personajes. Y eso es muy importante cuando estemos leyendo o viendo un libro como esto, poder diferenciar a los personajes y entender cuál es cada uno y cuál es su importancia en la historia. Miremos el tiempo. Ahora vamos a hablar de otro elemento que es fundamental, y es el tiempo. El tiempo en la literatura no funciona como en los relojes. En los relojes y en la literatura vemos que el tiempo va avanzando progresivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o como los días en el calendario, lunes, martes, miércoles, jueves. Es decir, el tiempo en la literatura no siempre tiene que ser seguido, no es lineal. Piensen en lo siguiente, y esto es fundamental. Piensen que cuando ustedes están contando algo que les pasó, están contando algo del pasado. Y en la literatura muchas veces comienza así, y tiene que ver con lo que decía la profesora Daisy. Es decir, que el tiempo comienza en el presente, pero toda la historia que cuenta es de algo que le ocurrió en el pasado. Es decir, lo que vamos a entender en esta historia, y esto es muy importante, y pongan mucha atención en esto para que puedan entender el libro cuando lo lean, es muy pero muy importante. Vamos a entender por qué a los dos niños tienen que dejar su casa. Vamos a entender por qué deben irse a otro pueblo. Y por qué esa es una de las cosas más duras de la guerra, perder su hogar. Piensen lo siguiente, y pónganme mucha atención a esto. ¿Qué pasaría si ustedes un día tuvieran que irse de su casa a un nuevo lugar que no conocen, con gente que no conocen, con calles que no conocen, con personas que no saben hablar en lengua de señas? ¿Cómo se sentirían? Eso es lo importante de este libro, que nos cuenta por qué la guerra lo que ha producido es que millones de personas tengan que dejar su casa, perder su hogar. Y en este caso, ¿saben qué es lo más importante? Que los protagonistas tienen la edad de ustedes. Es decir, que ustedes pueden sentir lo que han sentido muchas personas. Y eso es lo importante de la literatura, que nos permite sentir lo que otros han vivido. Entonces, como bien decía la profesora Daisy, el capítulo 1 comienza cuando ya ellos han llegado a un nuevo lugar y están tristes. Lo que vamos a conocer en toda la historia es el por qué están tristes y cómo vivían antes, cómo eran felices, y cómo lo que la guerra
produce es la pérdida del hogar, la pérdida de la familia, la pérdida de los amigos. Y eso a veces es más duro que perder una casa. Porque alguien puede recuperar la casa, pero jamás puede recuperar a los amigos. Y eso está en este libro. Entonces, todas estas imágenes que son muy importantes en el libro están contándonos la historia de cómo era la vida de ellos. Cuando ustedes estén leyendo este libro, que es muy, muy bueno, cuando ustedes lo estén leyendo, van a reírse, van a sentir miedo, van a sentir emoción, y todo eso produce la literatura. Y eso es lo importante de que ustedes puedan ser los primeros estudiantes sordos de Colombia, de poder trabajar un texto literario hecho exclusivamente para ustedes. ¿Qué me gustaría? Porque aquí voy a terminar. ¿Qué me gustaría? Que la próxima vez que nos veamos en un mes, hablemos de lo que ustedes sintieron. Y no sea tanto lo que hable yo, sino lo que a ustedes les produjo, las emociones. ¿Qué les gustó? ¿Qué les dio alegría? ¿Qué les dio tristeza? ¿Qué les asustó? Y hablemos de eso la próxima semana, ¿les parece? La próxima vez, el próximo mes, cuando ustedes vean todos este video, ¿les parece? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenos días, mi seña es esta. Quería preguntar cuándo es la próxima sesión, cuándo volvemos. La próxima sesión va a ser en un mes, pero con el compromiso de que todos los que vengan vean el libro, lo lean, con los videos. Una pregunta para todos ustedes. Cuando vieron la publicación de la novela La luna en los almendros, el capítulo 1, toda la narración, ¿entendieron todo o de pronto tienen algunas dudas acerca de la narración? ¿Necesitan de pronto el apoyo de alguna persona al momento de hacer la lectura? ¿Ustedes creen que son capaces de poder leerla? Quiero saber esa opinión de ustedes. ¿Cómo les fue al momento de ver la narración? Ven acá. Bueno, cuéntanos cómo te sentiste. ¡Ah! ¿Qué? Sí, cuéntanos cómo te sentiste, qué pasó. Pues ahí entendí unas cositas. Sí, no es nada fácil, es que no es nada fácil. Aquí tenemos adultos sordos, jóvenes sordos, pero también tenemos que interactuar con los niños y también con los jóvenes que apenas están empezando con este proceso, interactuar, poder compartir el proceso de lectura y seguir en esta práctica. Eso también pasa con los oyentes, ¿sí? Los oyentes empiezan a conversar acerca de la lectura, empiezan a socializar acerca de lo que leyeron. Eso es lo más chévere de la literatura, ¿sí? Dejen los chismes o qué fue lo que pasó, quién está peleando con quién, no, dejemos eso y empecemos a hablar acerca de literatura, acerca de lo que vemos en esta novela y así también vamos aprendiendo más y adquiriendo más conocimiento. Los animo a todos a que hagan eso, ¿sí? Es un compromiso, ¿sí? ¿Asumen el compromiso o no? ¿Sí? ¿Se comprometen? El próximo mes nos vemos, ojalá que puedan ver todos los videos. Nos vemos. Muy buenos días para todo el mundo, para todas las personas sordas famosas. Mi nombre es Giovanni, yo soy del grado 10º. Viendo los videos, encuentro allí una incomodidad en una lengua de señas porque no hay claridad
de los personajes, no se dice si es un guerrillero, si es un militar. O sea, sí, yo entiendo lo que se está expresando, pero hay algunos elementos que para mí no son claros y que para mí no estaría muy de acuerdo como se presenta en la lengua de señas. Espero que se pueda corregir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir. Qué importante esto que estamos haciendo, porque como esta es la primera vez que se traduce un libro a lengua de señas, también todo lo que ustedes, las sugerencias que nos hagan, va a permitir que lo hagamos mejor. Entonces, esto que nos acaban de contar también va a ser muy importante para poderlo mejorar. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi seña es esta, mi nombre es Jessica, soy del Colegio Isabel II y viendo los 15 capítulos me ha parecido interesante todas las acciones que se interpretan allí. Sin embargo, veo que lo que se expresa en el texto, en el subtítulo, en lengua de señas no corresponde, encuentro muchas diferencias, también los cambios de personajes a veces confunde un poco si es que está hablando la profesora o el personaje, el protagonista, entonces es un poco complejo de poder entender el cambio de personajes y en el subtítulo no se marca quién es el que está hablando. Bueno. Muy buenos días. Bien, por favor, es que si me alcanzan a ver acá. Bueno, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta acerca de si ustedes realmente leen, ¿sí? Si leen o no leen. ¿Quiénes levantan la mano acá a ver si han leído? Normalmente las personas sordas no acceden a la literatura. Ahora estamos muy felices porque hay una traducción en lengua de señas, pero ignoramos el texto, ¿sí? Y lo que decía la compañera hace un momento, sí tiene toda la razón, Jessica, acerca de el texto, el subtítulo que aparece allí, que no corresponde muchas veces a la lengua de señas, o de pronto uno puede ver que sí, puede atrasarse un poquito más, pero es importante adquirir esa experiencia, esa habilidad de leer e ir mirando la lengua de señas, porque muchas veces nos enfocamos solamente a la lengua de señas y no miramos el texto. Entonces no estamos leyendo, es importante usar los libros y leerlos, ¿sí? Acceder a la literatura. Anteriormente yo hacía consultas, las personas sordas no accedían a la literatura, no leían porque no comprendían los textos, porque los textos eran académicos y en un nivel muy alto. Allí dicen algo, no sé qué dicen. Es que me están levantando la mano, bueno, bien. Entonces tenemos que aprender a leer, aprovechar el tiempo y si no conocemos las palabras, los términos, podemos buscar el diccionario. ¿Bien? ¿Clarísimo? ¿Me entendieron? Entonces accedamos a la literatura, leamos. Buenos días para todos, mucho gusto, mi nombre es David Núñez, soy uno de los docentes del Colegio Isabel II. Hemos venido trabajando el libro con varios de los cursos, no con todos y pues vamos de acuerdo al proceso. Como el conferencista nos mencionaba, es el primer libro y asimismo ha sido complejo de hacer el ejercicio. Como decían, digamos, para ellos y como decía la profesora Daisy, no es fácil. Cada capítulo puede ser de 15 a 20 minutos. Nos hemos podido gastar 2 horas de clase trabajando un solo capítulo porque hay que estarlo deteniendo. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el cambio? El análisis del narrador, las hipótesis, ustedes qué creen que va a pasar. Cuando termina el primer capítulo y van los personajes contando esas supuestas falsas historias, entonces ellos esperan que el siguiente capítulo les aclare si realmente la bomba de gas está metida o no, y no lo hace en ese momento. Entonces permite ir generando, entonces se van haciendo discusiones. Por ejemplo, ayer empezábamos a trabajar todo de la guerra, FARC, toda la situación que estamos viviendo. Entonces cada capítulo nos lleva a un ejercicio súper amplio, que creo que también por eso para ellos es denso, porque no estamos acostumbrados como comunidad sorda a trabajar este tipo de ejercicios en que no te está diciendo si es guerrillero o es militar.
hay que hacer el análisis desde la imagen, desde la lengua de señas, hay que estar parando también el video porque en algunos momentos algunas señas no son tan acostumbradas de uso. Entonces, ¿qué entendieron? ¿Por qué creen que es esa seña? ¿Cuál es la expresión? ¿Sí? Entonces, todo ese análisis lingüístico, político, social, lleva muchísimo tiempo, ha sido un ejercicio súper enriquecedor. Estamos esperando poderlo terminar y esperando pues la próxima obra que puedan publicar. Gracias. Ay, qué pena. Muy buenos días para todos. Un saludo a todos los estudiantes de Isabel II. Bueno, acerca de la novela La Luna de los Almendros, realmente quiero agradecer este trabajo que se ha realizado a la Biblioteca Luis Ángel Arango. De verdad es un trabajo positivo, no es mostrar las debilidades del trabajo, sino realmente reconocer este trabajo que no es nada fácil. ¿Sí? ¿Ustedes creen que es fácil? No, sí, es muy, muy complejo hacer este tipo de trabajos y entonces quiero agradecerle a la biblioteca y al INSOR, también algunos que están aquí, que actuaron allí en este video, que hicieron todo el trabajo de traducción y que es un proceso bastante complejo, que no es sencillo tratar de hacer esas traducciones, esos equivalentes de la lengua como tal, buscar esos equivalentes, y ha sido todo un proceso y esperamos que la biblioteca pueda realizar todos los textos en lengua de señas y ojalá así como con el autor Gabriel García Márquez y otros autores, Rafael Pombo, muchos autores que quisiéramos nosotros poder acceder. Bueno, tenemos el primer libro y la idea es que podamos continuar y lograr que se haga la traducción de toda esta literatura. Agradecerle a la biblioteca, agradecerle también a los estudiantes, no ha sido nada fácil acceder, no es tan sencillo entender este texto, pero igual ha sido un gran aprendizaje para todos. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, pues mil gracias a ustedes por la asistencia y sus comentarios. La verdad que nos complace mucho porque, como bien lo decía la profe, ha sido de verdad un trabajo intenso, tomando todos los riesgos del mundo. Claro, los riesgos se toman con la participación de las personas sordas, del INSOR, de los mediadores sordos que trabajan con nosotros en la biblioteca. Gracias a Carlos por acompañarnos hoy. Nos veremos en un mes. A ustedes quiero invitarlos para que sigan el grupo Biblioteca para Sordos del Banco de la República en Facebook. A través de este grupo nosotros hacemos la divulgación de las actividades que realizamos aquí, usualmente los días sábados. Entre semanas solo hacemos actividades que ofrecemos para los colegios. El que quiera ser lector, la verdad es que hay que asumir un reto. Yo veo que aquí hay personas que asumen ese reto y ojalá asistan a las actividades a la hora del cuento, a las tertulias sobre historia. Si ustedes se agregan en este grupo, pues les va a llegar toda la información para que estén actualizados. Como dijo Carlos, entonces nos vemos en un mes. A las maestras, muchas gracias por el empeño y el esfuerzo que hicieron hoy para hacer los trámites y traer a los chicos. Y bueno, nos vemos en la próxima y ya estamos trabajando en el otro libro, esperamos que esté listo para el próximo año.